que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y tenemos una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, y tus hijos ahora presentes, Señor, están, Dios, con el deseo tanto de adorarte como de recibir, Señor, la palabra que viene de parte de ti, Señor, que no regresa vacía, Señor. Dios, habla a nuestras vidas, habla a nuestro entendimiento, Señor, que podamos ser transformados a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. He titulado el mensaje Tomados en cuenta. Hace poco estaba viendo no sé si es un artículo, quizás así llamarlo así, pero que decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención y si usted no lo ha escuchado probablemente también le sorprenda porque es algo que como de cultura general o creencias. Estaba oyendo y viendo de que un nuevo estudio ha dicho de que cuando el esperma entra al óvulo, ¿verdad? Como ustedes saben de que pues, los espermas son muchísimos, entonces uno piensa que es como que por suerte quien logra pues entrar a este proceso y entrar al óvulo, pues para que la mujer quede embarazada. Entonces a veces creemos de que fue el más rápido y el que mejor suerte tuvo. Creo que ese es el concepto general que nosotros tenemos. Pero nuevas investigaciones han demostrado o han dado a luz de que no se trata del esperma más rápido ni de suerte, sino que el óvulo decide qué esperma es el que va a entrar para ser fecundado. Y en este caso escoge al más preparado o al más, el que mejores condiciones tiene para poder entrar al óvulo. Entonces, a mí me sorprendió bastante porque no sé si usted alguna vez ha pensado en eso, pero muchos creían de que era como que el primer espermatozoide que llegaba al óvulo, ¡pum! Y ahí es donde nace la chulada que hay acá, ¿verdad? Nace la bendición que está acá. No es así, sino que el óvulo pues escoge como al mejorcito. Así que usted, estimado amigo, estimada amiga, hermano, hermana, usted ha sido la mejor opción del óvulo para ser fecundado, pero más que del óvulo de Dios. Así que no diga, ay, si le hubiera tocado mejor a otra y así me hubieran ahorrado todos estos años. No, déjame decirle que no. En definitiva, de hecho, incluso la misma Biblia habla de que Dios nos escogió desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo. Dios había pensado en nosotros, había pensado en usted, había pensado en mí. Y en definitiva, no sé si ustedes logran percatarse o darse cuenta de esta enorme bendición que tenemos de decir que somos tomados en cuenta por Dios, que Dios nos ha considerado, Dios vio potencial en nosotros, Dios, y lo hemos hablado más de alguna ocasión, Dios primero crea un propósito y luego crea a la persona, no crea a la persona y luego el propósito, ¿sí? Dios es un Dios de propósito y todo lo que hace, lo hace con un propósito. Entonces, el primer chispazo que nosotros debemos entender es eso, que Dios nos tomó en cuenta para sus planes y para sus propósitos. Pero a la medida que uno crece, de repente, a veces entramos en un modo de sobrevivencia, ¿sí?
entramos en un modo en el cual más con un espíritu de supervivencia, de el día a día, como dice el dicho, coyol quebrado, coyol comido, dice. Y algunos van como en su día a día a puras penas. No sé si usted ha tenido alguna época en la cual llega, usted se levanta temprano, madruga, trabaja, hace todas las cosas del trabajo, regresa y entra en una rutina y al llegar la noche, no sé cuántos han experimentado noches en las que no pueden dormir, noches cansadas y usted dice, por más que duermo no descanso. ¿Cuántos han tenido esas temporadas que el cansancio mental, espiritual, físico se apodera de nosotros y vivimos en un espíritu de supervivencia en lugar de un espíritu de dependencia hacia Dios? Y es que únicamente cuando conocemos que Dios tiene el control de todas las cosas, es que nosotros podemos depender de Dios y estar confiados que lo que Él hace está bien. Pero cuando no tenemos ese espíritu de dependencia de Dios, en definitiva, nos cargamos, ¿sí? Nos cargamos, nos agotamos. Por eso la palabra nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios en ningún momento nos está diciendo de que no vamos a tener cargas, de que no vamos a tener aflicciones, sino que nosotros debemos de escoger qué cargas son las que nosotros vamos a llevar. Hace un par de días, 2 semanas, no me recuerdo, hablé acerca de esa parábola del sembrador y de la semilla que por los afanes dice que fue que no llevó mucho fruto. Bueno, no dio fruto, de hecho. Y muchas veces Dios pone en nosotros semillas para dar fruto, pero la ahogamos con tantos afanes, lo ahogamos con preocupaciones, que deudas que tengo que pagar, que tengo que salir adelante de eso, que se me presenta una enfermedad y no sé cómo voy a hacerle. Y tantas situaciones que muchas veces nos acaloran los días y decimos, yo quiero salir de esto. Yo me encontré en un límite, pero no sé más qué hacer. Entonces es ahí cuando aquellos que en algún momento se sienten fuertes, que tienen su fe sólida, ¿verdad? Y algunos hemos sido, y hay que ser honestos, yo lo he hecho en más de alguna ocasión, cuando me preguntan cómo está, bien, gracias a Dios, con esa fe, pero por dentro quizás en alguna ocasión me he sentido quebrado, me he sentido triste, me he sentido desanimado, y es algo que me puede suceder a mí, le puede suceder a usted y a cualquiera de nosotros. Entonces, esos procesos realmente nos quitan como la fachada de nosotros para despertar sin duda alguna algo nuevo de parte de Dios en nuestras vidas. Me encanta una cita y quiero que la busque conmigo en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Note bien que Dios es tan impresionante, Dios es tan increíble que este versículo nos habla acerca de convertirnos, de restaurarnos, y si estamos delante de Él, va a sacar de lo vil algo precioso. Y ese proceso de restauración, en definitiva, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer de que de tu problema salga algo bueno. De una prueba, de un proceso, saque una mejor versión de ti. Y todavía no solamente es de que quiere sacar lo precioso de lo vil, sino que dice, serás
como mi boca. Dios quiere utilizar tu situación, tu escasez, tus problemas, tus ansiedades para Él glorificarse en tu vida. Puede ser de que hayan procesos que duren un día, semanas, meses, o quizás el proceso suyo ya lleva un par de años, por lo cual usted le ha estado clamando a Dios. Sin embargo, Dios usa, en definitiva, estos procesos para llevarnos a algo, y ese algo es su verdad, una verdad que nos hace libres. Las personas que no entienden y no conocen su propósito aquí en la tierra viven esclavos, viven aprisionados, viven sin rumbo, porque no han encontrado esa verdad por la cual Dios los ha creado. Y aquí existe un punto importante, y es que llega a sucedernos que incluso aunque tengamos bastante tiempo en el Evangelio, vemos la maldad que sucede a nuestro alrededor, pero no sé si a usted le ha pasado que como cristiano no sabe qué hacer. No sé si le ha pasado eso, pero yo creo que en algún momento usted se ha encontrado en este punto que usted dice, ¿cómo está el pecado en esto? ¿Cómo está, hay maldad por todos lados? Pero, ¿qué estoy haciendo yo como hijo de Dios? ¿Cómo voy a contrarrestar esta situación? Hace un tiempo yo hablaba con un amigo y me decía, mira, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué le decía yo? Cada quien es libre de escoger si quiere tenerlos o no. Pero me dice, no quiero tener hijos porque yo no quiero que se corrompa con toda la basura que hay ahorita alrededor. Realmente, ¿a qué lo voy a traer? Me decía. Y digamos que él está pues en un punto bastante válido, y más el hecho que todavía no planea tener hijos. Pero ¿y qué tal nosotros que sí ya estamos en el campo de batalla? ¿Qué tal nosotros con un entorno donde nuestras amistades nos dicen, no vayas a la iglesia, vamos a tomar, mira, vamos a jugar, vámonos a la playa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? ¿Cómo somos luz en medio de toda esta situación? Y es que, en definitiva, el cambio de Dios en la vida de cada uno, pues Dios quiere que sea interno. Porque cuando está ese cambio interno, las personas afuera lo ven. Y esto, me encanta esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que había una instrucción del rey de que no iban a adorar a otros dioses, pero esos hombres decidieron adorar a Dios. Resulta que cuando se dieron cuenta el rey de Babilonia, decide pues meterlos al horno de fuego. Y la Biblia dice, y usted conoce esta historia, de que los mandó a que ese horno se calentara 7 veces más. Y cuando esto sucede, llamó a los mejores oficiales que tenían para meterlos ahí. La Biblia dice de que estos hombres que lo empujan para meterlos al horno, ellos se quemaron. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego en este momento no les pasa nada. Y en lo que resultaría 3 hombres quemándose, se dan cuenta que había una cuarta persona. Se dan cuenta de que el Dios al cual ellos habían decidido adorar, sin ninguna promesa de que los iba a salvar, está viendo que está siendo respaldado por una cuarta persona adentro de ese horno. Y es aquí donde también nos hace reflexionar a nosotros que la fe que nosotros tenemos, Dios la respalda. La fe que nosotros tenemos, Dios la honra y Dios la promueve. Y no es únicamente para nosotros verlo, sin que usted lo diga, otros afuera lo van a notar. El rey se da cuenta de que había algo de verdad, o que más bien que ellos tenían la verdad, y a lo que ellos decidieron defender literalmente con su vida,
los estaba protegiendo y los estaba guardando a tal punto que la Biblia dice que ellos salen, obviamente en este punto ya salen tres, ya no sale el cuarto, que era el ángel de Jehová, o un ángel, no sé, no lo describe tan específico, pero dice la Biblia que no tenían ni olor a humo. O sea, es una protección increíble de parte de Dios. Y a partir de esto, Dios usa para que cambie la ley que dice, toda persona que no adore al Dios verdadero, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pues se va a morir, porque el de ellos es verdadero y los ha salvado del horno de fuego. Esta clase de testimonio es lo que en verdad la gente necesita ver en aquellos que decimos ser hijos de Dios. Pero muchas veces Dios necesita quebrar nuestros planes para que en ese tiempo de crisis nosotros lo busquemos a Él. En definitiva, y lo hemos escuchado, cuando Dios te llama, a las buenas o a las malas, te regresa. De una u otra forma, Dios te va a decir, es que yo ya te escogí, papito. Usted viene o viene o lo traigo. Y Dios permite crisis para que lo busquemos a Él. ¿Realmente nosotros estaremos preparados para seguir la voluntad de Dios? Y en este punto es importante pensar esto. La revelación, si no trae transformación en mí, no puede transformar a otras personas. La familia muchas veces va a servir como filtro si lo que nosotros decimos acá y lo que decimos afuera de casa es lo que realmente nosotros vivimos adentro. Dios nos trae la realidad en nuestras casas para que veamos si realmente estamos siendo transformados por la palabra o no. Y cuando no estamos siendo transformados por la palabra, aunque queramos de que otras cosas cambien en nuestra casa, en nuestro entorno, no cambia. Porque el problema no son las cosas de afuera únicamente, sino las cosas de adentro. Y esas cosas de adentro son las que nosotros debemos dejar que Dios trabaje en nosotros. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, en este proceso de transformación, en definitiva, únicamente podemos alcanzar la justicia de Dios a través de Jesús, que Él no cometió pecado y que por Él nosotros somos salvos, libres de condenación y somos justicia de Dios. Por eso, una de las cosas que necesitamos como iglesia es hacernos una introspección, ver en nosotros mismos, Dios, las cosas que hasta ahorita has trabajado, estás trabajando en mí, en verdad estoy teniendo tu aprobación, en verdad estoy superando, en verdad Dios estoy llenando las expectativas que tú tienes, porque si no tenemos una introspección como iglesia, podemos llegar a ser una generación que se escandalice más del pecado ajeno que de la condición personal de nosotros. Y entonces ahí nos volvemos nosotros como jueces de otras personas. Vemos el caso de la mujer que se encuentra que la encuentran en acto de adulterio y que pues la sacan y la Biblia dice, usted sabe la historia, que la querían apedrear. Entonces Jesús aparece en escena, viendo también la gente cómo tentar a Jesús en este momento. Y Jesús, pues usted sabe, dice la Escritura, de que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y justo en ese momento, las personas que
que se sentían con alguna manera una moral superior, se dan cuenta porque Jesús desnudó sus almas en ese momento y se da cuenta de que ninguno de ellos era apto o era superior a la condición de la mujer. Y entonces todos empezaron a soltar las piedras y se retiran. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te querían apedrear? No hay nadie que te condene, ni yo tampoco. Levántate y no peques más. Y en ese momento, una gracia de la única persona que no había pecado sobre la tierra es derramada sobre una mujer que para el mundo merecía morir, para los religiosos merecía lo peor. Y eso es lo difícil de la religión, porque la religión únicamente acusa, la religión únicamente te incrimina, te discrimina, te dice, si tú no llenas estos requisitos, tú no puedes estar, no puedes ser usado, si tú no alcanzas un cierto estándar, entonces tú no eres digno. Y nos volvemos jueces en lugar de personas que demuestren la misericordia de Dios a otras personas. ¿Qué tal con aquel hombre llamado Zaqueo que estaba subido en un árbol y que Jesús pasando lo llama y las personas afuera diciendo, pues si este fuera profeta, supieran con quién está comiendo en este momento? Jesús obviamente sabía, pero aún así él decide entrar con este hombre que la gente consideraba malo, ladrón, pecador, pero los trajo a un lugar de gracia, los trajo a un lugar de misericordia y entonces cambió sus vidas. Y sucede algo. El problema que en lugar de dar gracia y dar juicio, es que probablemente nosotros no nos sintamos merecedores de la gracia de Dios. Por eso no somos capaces de darle gracia y misericordia a otros. Uno no puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Si tú no has sentido la gracia de Dios, si tú no has sentido el perdón de Dios en tu vida, por eso tú no perdonas, por eso tú no olvidas las ofensas, por eso vives resentido, por eso piensas que otros no se merecen lo que tienen, porque la gracia de Dios, aunque la conoces, no sientes que la has alcanzado. Y es ahí donde vienen los problemas en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque no nos dejamos ser transformados por Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aquí es claro el profeta Isaías diciendo eso, nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No hay ninguno acá que pueda decir, yo soy bueno, yo soy justo, porque delante de Dios, no, sino es únicamente por la sangre de Cristo y por la gracia que hemos recibido. De gracia recibimos, de gracia damos. El problema es que nosotros no sabemos tratar a otras personas con un pecado diferente al nuestro. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Nosotros no sabemos cómo tratar a otras personas con un pecado diferente al nuestro. ¿Quién no peca aquí? Levante la mano. Pero ¿qué pasa si pensamos en nuestro pecado? No, Señor, tú sabes de que pues sí, me cuesta y ahí estoy haciendo el ánimo, aunque a veces se me va la onda, pero Dios, tú conoces mi corazón. Sí, está bueno. Pero ¿y qué tal del pecado del vecino? Viera, pastores, en lo que anda, en lo que me di cuenta.
Y ahí nos volvemos en jueces. ¿Y sabe lo impresionante de Jesús? Que Jesús, a pesar de tener toda la santidad en sí, no intimidaba a los pecadores. ¿Sí? Mire lo hermoso de Jesús. En su santidad completa, no intimidaba a los pecadores. O sea, los pecadores lo buscaban, lo seguían. Problemas tenían con los religiosos, pues sí, porque por sus asuntos locos, pero los pecadores no. Pero ahora resulta que los cristianos quieren manejar un estándar de superioridad espiritual. ¿De dónde? Cuando nosotros somos pecadores y hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios. Eso es algo que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros en esa noche. Porque si no estamos dando gracia y misericordia a otros, porque probablemente usted no solamente está viviendo en pecado, sino que no ha recibido esa gracia y ese perdón de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el enemigo muchas veces va a pintarte un panorama malo de tu vida. Yo puedo decir, mientras hacía el mensaje, traía memoria cuando vivíamos, cuando yo vivía en el primer lugar donde viví cuando estaba pequeño, en Ciudad Futura, algunos tal vez sabrán. Y yo digo, lejos y fuera del entorno cristiano de Dios, probablemente ahí siguiera, ahí estuviera, fuera una persona, llamémosle, no es que sea extraordinaria, pero igual normal, ¿sí? Pero si nos hubiéramos estancado en decir, bueno, pues con eso está bien, y hubiéramos creído en poco, nuestra vida no hubiera cambiado, Dios no hubiera transformado nuestras vidas como familia, pero decidimos creer a un panorama diferente. Y puede ser, ¿y por qué te digo de mi niñez esta situación? Porque probablemente, pues, y es más que seguro que yo no conozco de dónde provienen cada uno de ustedes, sus condiciones económicas, de dónde nacieron sus padres y todo lo que tuvieron que enfrentar para estar ahora acá. Pero lo que quiero decirte con esto es que aunque el panorama pareciera negativo, pareciera en contra tuyo, pareciera que tú digas, pero es que yo tuve que esforzarme, no tuve ayuda, no tuve apoyo, yo tuve que crecer y sudar con la gota gorda para poder alcanzar lo que quiero sin apoyo de nadie. Y tú dices, si hubiera tenido apoyo quizás fuera diferente la cosa. No permitas que el enemigo limite el cuadro que Dios tiene para tu vida, porque es mucho más grande y más abundante de lo que tú puedes imaginar. No te encierres en un cuadro pequeño que normalmente es el enemigo que te hace creerlo, que no vas a tener una buena familia, que no vas a tener los bienes que tú quieres, que no vas a tener un buen futuro, porque eso no es algo que Dios pinte para ti. Por esa razón, no seamos nosotros de igual manera usados por el enemigo haciendo de menos el propósito de Dios en otras personas. Si Jesús no hubiera creído en Zaqueo, ¿quién hubiera creído en él y cómo hubiera encontrado transformación? De ninguna manera. Si Jesús no hubiera intervenido en esta mujer que iba a ser apedreada, pues no hubiera sido contada su historia. Si Jesús si en la Biblia Dios no hubiera permitido de que Rahab, la ramera, en el Antiguo Testamento, fuera usada para salvar a unos hombres y para conquistar una ciudad,
todo el pueblo de Israel no hubiera logrado las hazañas con Jericó. Pero Dios usó personas pecadoras porque en ellos había un propósito grande. De ti depende como iglesia, de nosotros depende como iglesia, o avivar el propósito de Dios en las personas o apagarlo. ¿De qué clase de personas eres tú? Dios nos ha puesto, primeramente, para que creamos en nosotros y en el propósito que Dios ha establecido en nosotros. Pero también tú tienes que saber que el que vive en tu casa tiene un propósito. Hay un propósito de Dios en ellos. Y tú tienes que levantarlos en ese propósito en el nombre de Jesús. Los hermanos de acá de la iglesia, el que está a la par tuya, tiene un propósito de Dios enorme. Está siendo de bendición para que su propósito también se cumpla. Y ahora parece no una lucha entre la luz y la oscuridad, ahora parece una lucha de luces. Que hay personas que quieren apantallar con una... No sé quiénes han visto esas luces LED, ¿cómo se llaman? No, hay unas luces que dejan choco, ¿verdad? Son bien feas. Las motos las suelen andar, perdón si alguien anda con moto. ¿Ah? Sí, son halógenas, pero que son así bien feas. Aquí tenemos una, de hecho, y no la ponemos porque deja choco. La cuestión de que esa que usted se está imaginando, hay personas que se creen tan superiores que ponen luces para dejar choca a la gente, pues no sirve de nada. ¿Qué clase de luz es la que nosotros estamos llevando? Por eso pensemos que en lugar de seguir etiquetando a las personas por su pasado, recordemos al Dios de promesas y lo que Dios ha dicho para esas personas en su futuro. Sí. En lugar de estar recordándole a las personas, no, yo la conozco, ¿verdad? Yo lo conozco, ¿verdad? Es que viera cómo era. En lugar de estar pensando de esas formas, veamos como Dios los ve. Busque Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note que el hecho de tener la gracia de Dios no quiere decir que no vamos a padecer. Van a haber momentos que vamos a padecer, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener dificultades. Pero estos son, lo que dice acá, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos. La gente normalmente que se va de la iglesia, la gente que de repente dice, no, yo no quiero nada con Dios, es porque dejó de creer en la gracia que estaba recibiendo de Dios y no pudo ser perfeccionado, afirmado, fortalecido ni establecido. La Biblia dice que Dios no pone pruebas que no podamos sobrellevar. Y esa es la gracia de Dios siendo manifiesta en nosotros. Para ir finalizando, hablo de dos personajes. La Biblia nos habla acerca de Noé. La tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran en continuo solo para el mal. Pero aunque todos eran malos, Dios buscaba a alguien para poder mostrar su gracia. Y así lo dice Génesis 6:8. Se lo leo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios buscaba a alguien
para que esa gracia fuera revelada. También por la gracia Dios escogió un hombre llamado Abraham para que por medio de su descendencia hubiera salvación y gracia en la humanidad. Así lo dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Termino diciendo esto. Probablemente las personas no... Está siendo bien difícil decirle a las personas vengan a la iglesia porque no quieren venir. Créame, no se imagina cuántos he tratado de invitar yo a amigos para que vengan a la iglesia y cree que los hago venir. Pero ¿sabe algo lo que estoy seguro? Que aunque quizás no quieran venir a la iglesia, Dios quiere usarme, no solo a mí, sino a cada uno de nosotros, como canal de esa gracia de Dios. Porque quizás solamente a través de usted, con esa persona, pueden conocer a Dios. Usted es el único medio quizás para conectar a otros con Cristo. Cuando vean la gracia que Dios ha puesto en usted, y no la gracia de caer bien, no me refiero a eso, sino que alguien que con errores que ha fallado, ha recibido el amor y el perdón de Dios, y puede ver a alguien con fallas, con errores, con los mismos ojos de amor de Dios. Eso es lo que necesita la gente. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Por eso el tema, como se los mencioné al principio, tomados en cuenta. Porque definitivamente estamos acá por los planes de Dios. Y ahora es deber de nosotros, de esa gracia que hemos recibido, dar de gracia a los demás. Amén. Cierre sus ojos, por favor. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas tres cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.